hoy vamos a conversar, compartir estos minutos con un amigo y además un personaje bien interesante justamente para tratar estos temas, ¿no? Miro Popic, periodista, escritor, editor, autor de 10 libros en relación al tema de la comida venezolana, bueno, cosas que no cesa tampoco siempre. Por allí está en preparación lo de los pasapalos. Es muy conocido su libro sobre la arepa. Claro. Por cierto que recientemente se celebró el Día Internacional de la Arepa. Así que con todos esos antecedentes, con nuestro invitado, sí nos puede responder con propiedad la pregunta, ¿a qué sabe Caracas? ¿A qué sabe Caracas, Miro? Además, tú eres todo eso. Pero entonces, te han dicho cocinólogo. Tú cocinas, ¿verdad? O tú eres como don Armando Escanone, que dirigía, muy bien dirigido, pero no cocinaba. No, yo cocino. También. Bueno, en mi casa, además todos los días. Sigo cocinando igualito. De lo que se beneficia a Yolanda. Bueno, por eso me ha aguantado tantos años. Son más de 40 y pico de años que me ha aguantado por eso, ¿no? Así es. Ella se encarga de las arepas, eso sí. Ella hace el desayuno. Pero después, el almuerzo, la cena, corre por mi cuenta, hacer mercado, decidir qué se come hoy, qué se come mañana, qué preparamos para la semana siguiente. ¿Y cómo te gustó tanto todo eso? Bueno, yo creo que me viene al final de origen de mi padre, porque mi padre era quien se encargaba de la cocina en la casa, de hacer mercado. Él no cocinaba, por supuesto, había una señora que cocinaba, pero yo recuerdo que en mi casa, en esa época, el almuerzo era sentado con 5 platos servidos, con cena, donde cada uno con su puesto, al orar, se comía a una hora determinada. Y del niñito chiquito, sentado cada uno en su puesto, a calarte todo lo que te ponían en la mesa. Gente con disciplina. Así es como se hacen las grandes aficiones y las grandes pasiones. Bueno, lo recordamos justamente en detalle, ¿no? Que a lo mejor viene el cuento también, que nos conocimos hace 50 años ahora, justamente. Caray. Sí, señor. Cuando eran flacos, pelo negro. Hace kilos atrás, como 30 kilos. ¿Hace cuántos kilos? Hace 30, 40. En los míos como 60, 90, sí, como 30 kilos. Mira, en aquel momento en la cocina, que no te ocupabas de la cocina. Bueno, yo estuve viviendo en París unos años por necesidad y porque había que ir a París, hablando de la mitad media, en la mitad del siglo pasado, ¿no? Y me tocó trabajar en un restaurante para poder pagarme mis estudios. Y bueno, eran unos años muy revueltos en París todavía. Y aprendí mucho y me permitió eso, poder trabajar en la noche en un restaurante y estudiar, aprender. Claro. Y ya aquí, casualmente en Venezuela, alguien me dice un día en un periódico que estaba trabajando, oye, hay que escribir algo sobre restaurantes. Y bueno, tú trabajaste, tú hablas francés, tú tienes que saber algo de eso. Y dije, no, yo no sé nada de eso. O sea, yo trabajé ahí, pero había que escribir sobre historia de cocina. Bueno, salí adelante. Pero es que cuando tú vives en París siempre aprendes algo, aunque no quieras de cocina. Exactamente. Por un lado, porque todo es cocina ya. Y por otro lado, quizás lo más importante, tú por necesidad, y yo también, porque aunque yo estuve a mediados de los 70 en París, aunque yo estudiaba, no tenía que me hiciera nada. Claro. Entonces uno aprende. No, y uno comía en el restaurante universitario, eso. Exacto. Iba con tu bandeja de metal ahí, y los viernes ponían seso. Era horrible. Horrible, eso no me lo comía yo. Bueno, entonces era mejor trabajar en un restaurante porque tú podías comer lo que tú decidías. Bueno, lo escribí y después, bueno, hazlo otra vez, y al final mi oficio del periodismo, bueno, lo he hecho incluso antes de entrar a la universidad a estudiar, se fue transformando el hobby en un oficio y el oficio en hobby. Ahora, lo tuyo es básicamente comida criolla, comida venezolana. No, bueno, yo en casa comemos de todo, nos da por época, pero en realidad yo creo que mi cocina es más una cocina mediterránea, por influencia sobre todo. El aceite de oliva no falta en la mesa, claro. Y el vino. Claro. Ni aceite de oliva y después... Una copa de vino tinto. No una copa, 2 o 3 y claro, una botella. Porque además tú tienes un libro sobre vino. Como no, tengo 2 libros, el manual del vino. El manual del vino. Es bueno,
Y fíjate, es un libro que ha sido traducido al inglés y al chino mandarín. Que lo llama el libro de bolsillo del vino, si no me equivoco. No, Manual del Vino. Manuel del vino. Pero eso es una guía, ¿no? Una Una guía. guía, claro. Diseñado de manera tal que tú lo puedas cargar en esa época. No existía todavía los teléfonos inteligentes ni las redes sociales, pero tú podías cargar tu libro en el bolsillo. Incluso hay una edición mínima para sommelier y mesonero que lo pueden tener en el bolsillo atrás. Usted tiene estas cosas, van al libro, consultan y se hizo con la gente de aquí donde estamos hoy, casualmente, una edición especial. Aquí en Tarsilandia. En Tarsilandia, cuando Bueno, el dueño en ese momento era presidente de la Cámara de Restaurantes. Cámara de Restaurantes. No, Danare, ¿cómo se llama? No recuerdo. No. Pero sí, ellos han estado siempre metidos en eso, más esa gente se reunía aquí. Exactamente. Entonces, edición especialmente para los mesoneros. Y bueno. Ahora, ¿qué es lo que más te atrae a ti de nuestra cocina? Aparte de la arepa, que tienes libros de arepa. Bueno, la arepa ya es internacional, es universal. Yo tengo la suerte de conocer toda Venezuela. La he viajado desde Castillete hasta Santa Elena de Guairén. Se nota por tus libros, porque durante 10 años estuvimos haciendo la guía vial de Venezuela, la guía ecoturística. Exactamente, también. Entonces, oye, una persona me preguntó, tú vas a verte con Miro Popi, dile que todavía sigue haciendo la guía. Y yo le dije, mira, no sé mucho, pero se lo voy a preguntar. Ya la dejaste de hacer. Sí, yo ya estoy retirado desde el punto de vista empresarial en eso y estoy dedicado a la escritura en mi casa y a la investigación. Y la guía ya no, por supuesto no la de eso, porque la hacíamos muy bien, o sea, se recorría todo el país, punto por punto, ciudad por ciudad. Esa palabrita es clave. Tú has tenido el éxito que has tenido y te has ganado el respeto que te has ganado porque tú eres un investigador y eso se nota. Tú no es que escribiste porque de repente comiste un plato, te gustó y empezaste, no, sino que tú investigas la cosa. Ahorita cualquiera puede decir cualquier cosa en redes sociales, claro. pero el periodismo que uno aprendió y ejerció desde que Manuel Felipe era flaco, ese era el rigor de responder siempre qué, quién, cómo, cuándo y dónde, por qué. Respecto al público también. Y si tú no escribir de nada que tú no hayas visto, comprobado, leído, visto u oído. Y si es un chisme, pone que es un chisme. Claro. Pero no te basas en eso para argumentar y defender tu posición. Y eso lo reflejo en mis libros, pues. Ahora, miro, en esta conversación nosotros tratamos de alguna manera de hablar, ¿no? Hablamos de la historia de la gastronomía venezolana, pero fundamentalmente la caraqueña, ¿no? Por eso se llama, ¿no?, ¿A qué sabe Caracas? Porque, bueno, la gastronomía caraqueña fue famosa, ¿no?, en el mundo entero siempre, ¿no? La cocina en Caracas, con las migraciones que llegaron, enriquecieron mucho la cocina. Ya no la cocina típica caraqueña, sino la cocina internacional. Por ejemplo, en la época de Guzmán, la comida francesa se instaló y había grandes restaurantes en Caracas de comida francesa, ¿no? Bueno, y siempre fue así. ¿Qué recuerdas tú cuando comenzaste esta actividad, la evolución de la cocina caraqueña, la oferta, digamos, gastronómica? Bueno, eso es... yo te puedo hablar con conocimiento de causa ya de cuando uno va al restaurante, no como estudiante universitario, ya a disfrutar de una mesa o a compartir o a conversar sobre un tema determinado. Durante toda la década del 50, 60 y 70, los principales restaurantes en Venezuela eran de cocina francesa. Y la mayoría ni siquiera eran franceses. Porque, por ejemplo, te puedo nombrar 3 nombres que son Aventino, que ya no existe, el Lacer, que existe todavía. Eso lo hizo Gianni Ricci. Sí. Y Gianni Ricci era italiano. El famoso Héctor, uno de los primeros restaurantes de lujo que hubo en Caracas, él era italiano también. Entonces, gente que llegó aquí después de la Segunda Guerra Mundial y que había tenido experiencia en hotelería suiza, más que nada, y en cocina francesa. Y obviamente todo el mundo quería... Pero también miro es que esas son cocinas tan famosas, tan extendidas, que ya hay platos que se convierten en platos, como tú dices, internacionales. Y entonces cualquiera te sabe preparar un steak pimienta, bueno, cualquiera que cocine bien, ¿no?
pero que la haga bien es difícil. Exacto, pero te quiero decir, en muchos lugares que no son franceses tú consigues steak pimienta. No, pues. Este no es un restaurante francés, ya que hay un tremendo steak pimienta en Tarsilá. Bueno, pero tienen este es un restaurante de carne, Sí, donde la pero- carne es el atractivo principal. Y obviamente es un plato clásico, el famoso steak au poivre, que dicen los franceses. Y te voy a contar una anécdota con eso. La primera vez que yo llego a París y puedo ir a un restaurante, voy invitado con una periodista que yo hago de fotógrafo de ella para acompañar. Y llegamos al restaurante y veo por primera vez steak au poivre. Y hay un plato que se llama bistec a lo pobre, que es un plato enorme ¿Y que tú lleva pensaste que era papas este? fritas, huevo, Y cebolla cebolla. frita, un trozo de carne. Y Sí. yo no hablaba muy bien francés, no, creía que hablaba francés, no hablaba nada. Steak au poivre, no, este es un bistec a lo pobre. Pido eso y me trae un bistec au poivre a la pimienta. Claro, Oye, difícilmente me lo pude comer, lo comí porque tenía hambre y porque me gustaba. claro, a mí en cambio me encanta. Pero era un pedacito así, más nada. Tú sabes, la porción pequeña, Claro. factura grande en Francia. Y aquellas cosas muy francesas que había, que antes eran muy comunes, aquí los tenían con cambur, que era mezclar la carne, el salado con el dulce, ¿no? Y la cigoña, por ejemplo, yo recuerdo que tenía un lomito cereza que te chupaba los dedos, ¿sí o no? Bueno, y eso era aquí en Caracas algo normal. Bueno, casualmente la primera vez que Yolanda, mi esposa, me invitó a comer fue en la cigoña. En la cigoña, fíjate, ahí está Yolanda muerte de risa porque es verdad. Y fue un entrecot con fresas que hacían en la cigoña. Exacto, Y tenía su toque dulce arriba. Y la Belle Époque famosa. La Belle Époque fue otro de los grandes restaurantes en Bello-Mont. Gran restaurante La Belle Époque. Entonces, en esa época... Lamentablemente desaparecidos. Bueno, es la dinámica normal que ocurre en todos los países. Hay una mutación constante, sobre todo de la cocina. Pero tú ves, por ejemplo, hay restaurantes en Francia que tú no puedes ni soñar con que desaparezcan. Bueno, van cambiando. La Tour de Jean existe todavía, Ahí está. pero ya lo que son 3 estrellas Michelin Claro. han bajado un poco porque, bueno, tiene que ver con el poder adquisitivo de la población. Pero fíjate, volviendo a la Caracas, ¿qué sabía Caracas? En esa época, concretamente en los años 70, mandaba la cocina francesa a nivel de la cocina pública, de la cocina como la que estamos disfrutando aquí en ese momento. ¿Y esto cuándo cambia? Cambia a partir del Viernes Negro, cuando el dólar a 4.30 desaparece y se produce esa debacle económica, comenzamos a mirarlo en el ombligo y comenzamos a valorizar las cosas nuestras. Y eso se dio a partir de los 80, porque hasta los 80 la cocina venezolana en la mesa pública no existía. O sea, obviamente existían restaurantes donde tú comías en el Portón, el Jaime Viva, donde comía cocina venezolana, pero no se hablaba de ella, ni se reconocía, ni se valorizaba. Claro. En cambio, hoy en día, por primera vez, tú consigues aquí cocina venezolana de altura, cocineros venezolanos que ejercen el oficio con disciplina, con conocimiento, con estudio. Y que son En maravillosos. esa época no. Presencia internacional. Por supuesto que sí, por Maravilloso. supuesto que sí. Y gente profesional de alta calidad. En esa época tú querías aprender cocina, tenías que ir a trabajar con un restaurante, con un chef francés. Entonces trabajaba con Robert Provost, el de Gazebo, o con el de Le Group, Pierre Blanchard, que fue uno de los grandes chefs que hubo acá, o con Frank Miller, que era el chef del Hilton. Incluso aquí en Tarsilania, los cocineros que estaban en esa época. Era famoso, claro. Pero no había ningún cocinero venezolano. Había chef francés, cocinero, el subchef era colombiano y el creador de los platos era haitiano. Esa era la de él. Y cada época Y tiene llegaron su- después las academias, ¿no? La escuela de cocina, que se fue un boom. Sí, bueno, existían ya. ¿Tú sabes cuál fue la mejor escuela de cocina que existió aquí en Venezuela? En el INSE. El INSE, que estaba en la Nueva Granada y en Los Ruices, había una escuela de cocina muy buena. Ah, eso no lo sabía yo, para que tú veas. Yo pensaba que el INSE eran cuestiones técnicas, carreras No, técnicas. también había un área dedicada a formar personal de cocina Sí, y los bueno. chefs internacionales de las grandes cadenas hoteleras eran los maestros de eso. ¿Y por qué? Porque ahí tenían su forma personal, formaban su personal y después, mira, de esos alumnos esos días vienen a trabajar conmigo en la cocina. Pero cuando eso, por ejemplo, en el Hilton en diciembre
se vendían 40.000 hallacas. 40.000 hallacas en el mes de diciembre. No la hacían, no había capacidad del personal de cocina. Entonces ellos contrataban personas, 10, 20 señoras que hacían hallacas y hacían 1.000, 2.000, 3.000 hallacas exclusivamente para ellos. Entonces 10 personas podían hacer eso. Claro. Ahora fíjate, tú tienes un libro, echando para atrás y para adelante la historia, que se llama Misión Gula. Ahí te metes con políticos, pero con el tema político, pero además te metes hasta con los gustos culinarios de nuestros libertadores. Tú nos puedes poner por encima un poquito de eso. Bueno, eso casualmente surgió con el diario Tal Cual, cuando Teodoro lo funda, y me llama, mira, vente tú para que escribas algo de gastronomía. Yo digo, mira, yo no tengo tiempo, tengo otras actividades, estoy haciendo la guía, pero cómo no, cuenta conmigo. Y bueno, Tal Cual, es un diario político, claro. no lo podemos negar. Ah, eso fue lo que te obligó. Exactamente, entonces no, me dijo Teodoro, no, lo que tú hagas. No, tú te sentiste. Claro, y eso, este es un diario político, hay que darle algún contenido que tenga sentido con el periódico, de eso, cuando era impreso todavía. Claro. Entonces hubo que ponerle humor y por supuesto un humor político, pues. O sea, con las situaciones que ocurrían. ¿Y en realidad qué comían los libertadores? No, los libertadores comían muy bien. O sea, por ejemplo, hablemos de algo. El whisky es la bebida nacional en Venezuela. Yo digo siempre, y a veces como chiste, pero en realidad, que antes de nacionalizar el petróleo, los venezolanos nacionalizamos el whisky. Se lo quitamos a los ingleses y lo hicimos venezolanos. Y no, es que eso llegó con la industria petrolera. Efectivamente, la masificación del consumo de whisky ocurrió con la industria petrolera y los ejecutivos que llegaron acá. Pero ¿quiénes son los primeros que tomaron whisky aquí? Miranda, Bolívar, que venía con su gusto refinado de haber residido en Europa. Y Francisco de Miranda, precursor de la independencia, vivió 11 años en Londres. Señor. ¿Tú crees que no se echó un palo de whisky? Claro, por supuesto. Además que a él le gustaba. Él viajó por toda Europa, conoció hasta Catalina la Grande y tuvo supuestamente amores con ella. Bueno, él era un hombre de mundo, de viajado. Bolívar estuvo viviendo en casa de Miranda, Andrés Bello también. Tienen que haberse echado un palo de whisky. Pero por supuesto. Después, cuando llegan acá, tuvieron los escoceses y los irlandeses que contribuyeron con sus armas y con sus ejércitos a la independencia de Venezuela y se incorporan al ejército de Bolívar. El señor MacGregor se casó con una hermana de Bolívar y dice que era un gran bebedor de whisky. Entonces, los primeros introductores del whisky aquí fueron los propios libertadores. Incluso la primera migración que ocurrió aquí en Venezuela ya en la época de la independencia fueron 200 escoceses que lo dejaron en la colonia del Topo. Pero no comían pequeños, por ejemplo. Todavía no existían los Ahora, fíjate que esa tradición del whisky después, en esa época que tú dices, ¿no? De esplendor, a partir de la época perejimenista después, el whisky llega a ser la bebida, como tú dices, nacional en los restaurantes, que incluso las empresas que fabricaban whisky, ¿no? El mercado de prueba era Venezuela. Y aquí se cambiaba de whisky todos los años. Decían, así como se cambiaba de carro en una época, decían, mira, se ponían unos de moda que venían nuevos, etcétera. Hacían marcas exclusivas para Venezuela. Y Venezuela tuvo hasta el 2014 el mayor consumo de escocés per cápita en el mundo. En el mundo entero. En el mundo. Aquí se llegaron a importar 3.600.000 cajas de whisky de 9 litros, que son 12 botellas. 3.600.000 legalmente por declaración de aduana. Bueno, fíjate. Tenemos una población de 16 millones. Fíjate una cosa que te voy a decir, porque tú sabes que esto también tiene un límite de tiempo, ¿no? Algunos ingredientes nuestros, tan típicos como el ají dulce. ¿Por qué ají dulce? Eso no es dulce. Yo siempre me lo he preguntado. No, bueno, ese es como en nuestro lenguaje hay muchas palabras que fueron copiadas por los españoles del lenguaje indígena y hay otras que ellos trajeron.
Por ejemplo, la piña. La piña se llama, en realidad, en guaraní se llama ananás. Y en taíno se llama ananás. Pero a él le parecieron al piñón y le pusieron piña. Igualmente, de lo que aquí comíamos, fueron adoptando las palabras y llevándolas al lenguaje europeo. ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver. Maracuyá. Maracuyá, que era la parchita. El casabe, la yuca, la arepa. Todas esas son palabras venezolanas incorporadas al lenguaje universal, palabras del indigenismo nuestro incorporadas al lenguaje universal castellano, español y repartidas por el mundo. Esa contribución nuestra a la cultura gastronómica de los pueblos. Por cierto, ya específicamente la arepa, que está de moda y el Canone decía que va a competir en el mundo entero. En el futuro va a ser... Por ahí tengo un libro que te voy a regalar, donde está el capítulo exactamente de dónde viene el nombre del arepa y todo. Bien bueno. O sea, la cultura nuestra, americana, prehispánica, es toda en base al maíz. Desde el Canadá hasta la Patagonia se consume maíz. Ese era nuestro grano. Somos como dice la civilización del maíz, somos nosotros. El hombre de maíz. Somos hombres del maíz. Bueno, muchos chacritos sobre eso. Era la alimentación básica de nuestros pueblos prehispánicos. Maíz se ha consumido en todos lados, transformado en masa. Unos más aplanados, unos más redondos, unos más cuadrados, no lo hay todavía. Y en esta tierra, en la lengua taína, los pobladores de acá nombraron ese pan arepa. Y hoy se comen arepas en todas partes. Bueno, se comen en todas partes donde hay un venezolano. Claro. Pero culturalmente en Colombia, en Panamá, tal vez en Ecuador. Pero la más variada cantidad de rellenos que imposible. Exactamente. Pero el nombre arepa viene de Erepa, que era el nombre que le daban los cumanagotos al maíz. Imagínate. No podemos decir que inventamos la arepa, pero el nombre de la arepa, la nominación de la arepa es nuestra. Es venezolana. Y fíjate, ¿tú qué crees que es más venezolano? ¿La arepa? ¿La yuca? Porque tú también tienes otro libro que es desde no sé qué hasta la espuma de yuca. Desde el casabe hasta la espuma de yuca. Comer en Venezuela, del casabe y la espuma de yuca. Y ahí echa toda la historia. Bueno, es muy sencillo. El poblamiento del territorio tuvo dos grandes vertientes. Una vertiente de los Andes, que bajan las tribus de los indígenas hacia este territorio que hoy llamamos Venezuela, y los que vienen por el curso de los ríos Amazonas y Orinoco. Entonces, si tú, por ejemplo, imagínate el mapa de Venezuela. Imagínate una H, donde hay dos paralelos así. Las culturas prehispánicas del oriente de Venezuela, Orinoco, Guayana, Sucre, Cumaná, toda esa era la cultura de la yuca. Ese era su alimento primordial. Las culturas de occidente eran del maíz. Entonces se dice que somos un país polarizado. Tenemos que ser polarizados, claro, si nacimos polarizados, porque nos dividíamos entre los comedores de yuca en Oriente y los comedores de maíz en Occidente. Esas son las dos bases fundamentales de nuestra cultura alimentaria. ¿Y qué nos unía? El ají. Entonces tú tienes la H y el ají, que no sé, porque todo se comía con ají, tanto en Occidente como en Oriente. Esa es la base alimentaria. Ese es un aderezo, es un condimento venezolanísimo. Respondiendo tu palabra del maíz, del ají, que queríamos llegar a eso. ¿Por qué se llama dulce? Por el error de nombrarlo por los españoles, que no picaba. Entonces, al decir, hay unos ajíes que pican mucho, incluso tienes consecuencias posteriores, por arriba y por abajo, escritos bellamente por los primeros escribidores de India. Y hay uno que no pica, que es dulce, pero en realidad no hay ají dulce, lo llamamos dulce. Claro. Es un ají menos picante. ¿Por qué? Porque claro, la capsaicina, que es la que le da el picante al
a los capsicum, que son las 5 variedades de ají que existen en el mundo, tienen menor cantidad o mayor cantidad. Que vienen de las Generalmente en la semilla y en la avena, que es donde está el picante. Hay unos de menor intensidad. Por supuesto que tiene capsaicina, pero tan poco intensa que no la percibe, entonces no te pica. Entonces ese que no te pica lo llamamos dulce. Pero no es que sea Aquí dulce. no hay un guiso que no lleve ají dulce. Bueno, porque olvídate. Y afuera tú no tienes ají dulce, la gente te dice que eso no sabe a Venezuela. Sí, en la cocina pues se Sí. hizo con el componente de la cocina. Para que tú veas la fuerza que tiene la cocina y la identidad. Hay 4 factores que determinan la identidad de los pueblos: el lenguaje, la geografía, la religión y la comida. La geografía nuestra, antes de que fuéramos Venezuela, el territorio iba desde la desembocadura del Amazonas hasta Río Hacha, en lo que es hoy Colombia. Son cosas que definen Se redujo, una exacto. población de un país. Las lenguas indígenas desaparecieron y se impuso una sola, el español, castellano. Las creencias mitológicas de los indígenas desaparecieron y se impuso una religión. Pero la cocina permanece: el casabe, la yuca, la arepa, el maíz y el picante, la base alimentaria de nuestros pueblos prehistóricos. Esa es la fuerza de la comida y lo que da identidad a lo que O somos. sea, a eso sabe, no solamente Caracas, sino Exactamente. el país entero. El país entero sabe a eso, sabe a eso. Así es. Por supuesto comemos muchas cosas más. Hay una dinámica, hay un intercambio, hay una globalización alimentaria, pero comemos arepas todos los días. Claro. Bueno, Bien. mira, ya hemos llegado al final. Yo lo lamento porque la verdad es que hubiera estado, yo sé que Estamos Ana Felipe comenzando igual. con la arepa. Ahora es que nos Mira, falta. mira, hubiéramos estado conversando aquí toda la tarde, pero yo sé que cada quien tiene sus cosas que hacer y nosotros tenemos que... Pero, y si te van a enfriar los pequeños que pediste aquí en el Tarciana, son tan re buenos. Muchas gracias, Miró, por Muchas estar con gracias. Por nosotros. favor, Siempre, Miro. gracias a Muchas ustedes. Vendrán otros podcasts, porque es que de verdad, Siempre felices de conversar de lo que nos contigo, mira, me quito el sombrero, la verdad. la mesa venezolana es redonda como nuestra arepa y todos cabemos en ella. Qué bueno. Muy bueno para terminar. Muchas gracias, Miró.